Informaciones tras la exclusiva de 24 horas, se revela además que la hipoteca de la casa de Camacho del expresidente Alejandro Toledo se canceló con dinero de la empresa Ecoteva. Tantas veces Alejandro Toledo y tantas veces sus propiedades. Quiero que quede claro. El expresidente Toledo no ha comprado ninguna propiedad detrás de la señora Eva Fernandes. La nota de inteligencia financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros, que presentamos ayer como primicia, revela que no solo la casa de playa de Punta Sal del expresidente fue pagada por Eva Fernandes con dinero de Ecoteva, sino que además la vivienda de la pareja Toledo Carp en Camacho se canceló con los mismos fondos. Yo tengo una casa que hemos comprado con mi esposa hace 16 años, Camacho. Ustedes creo que conocen mi casa, a través de un crédito bancario que estamos pagando y acabamos ahorita ya de pagar la última. Se está configurando el primer caso en la historia de un presidente de la República en que hace una ostentación predial, por llamarlo de una manera, de esta magnitud, ¿no? Según el documento, mediante un cheque de gerencia, la suegra del líder de la Chacana transfirió $217.007 al banco Scotiabank de nuestro país para cancelar el saldo del crédito hipotecario de la casa de Camacho, que estaba a nombre de Lian Carp. La operación se realizó el mismo 23 de octubre de 2012 y estuvo a cargo del ya conocido representante legal de la señora Fernandes, David Eskenazi. ¿Cómo haces para que esta billetera pague este crédito? Aparentemente, por razones que ignoramos, la señora Eva le da un poder a este señor Eskenazi para que se encargue de estas operaciones. Entonces el señor Eskenazi en ese momento se convierte en la persona habilitada para realizar esta operación. Es decir, el inmueble de Camacho que Toledo adquirió junto a su esposa mediante una hipoteca en noviembre de 1997, lugar en el que reside durante sus estadías en Perú, también fue pagado con los fondos de Ecoteva. Lo revelador es que desde el 2000, fecha en la que se destapó el escándalo Saraí, la residencia fue transferida por el exmandatario y su mujer a nombre de Chantal Toledo, la hija de ambos. Involucrar a mis hijas en esto de que hay una motivación ultra para evadir, eso la rechaza tajantemente. La rechazo y no la admito. ¿Su hija Chantal cuántas propiedades tiene? Ninguna. ¿En Miami no tiene un departamento como se ha dicho en estos días? Por favor. En el mismo documento de carácter confidencial, vuelve a saltar a los escenarios Avid Anón, el jefe de seguridad personal y hombre de confianza del mandatario de la Chacana. Todas las cuentas y movimientos de Ecoteva fueron supervisadas por el israelí, quien inclusive tenía capacidad de decisión. Y generalmente los propietarios nombran a título de representante quienes van a mover sus cuentas, pero lo que se mantiene oculto es quién es el dueño. Resulta que el verdadero y todavía desconocido dueño de Ecoteva autorizó que en Costa Rica Danone retire dinero de la cuenta a plazo fijo de la empresa de manera anticipada. Es decir, Ecoteva perdía dinero, la actitud era sospechosa y la fuente de inteligencia de dicho país alertó al nuestro para que se congelen las cuentas. Todo este entorno cercano de Alejandro Toledo alrededor de Ecoteva, lo que hace es, aparentemente lo que hace es funcionar alrededor de los intereses de Alejandro Toledo, ¿no? Suele decirse que en el Perú no hay cadáveres políticos, pero ante las pruebas, Alejandro Toledo estaría cavando su propia tumba. En primer lugar, porque la mentira se hace cada vez más evidente, ¿no? En segundo lugar, una movilización o un flujo de $17 millones, no creo que él tenga las posibilidades de probar, de acuerdo a los ingresos que ha tenido en los últimos años, de acuerdo a las actividades nacionales e internacionales que él suele decir ha desarrollado en el terreno académico, les va a ser muy complicado probar esa cantidad de dinero, ¿no? El delito que aparentemente tipificaría, si es que uno no puede justificar los fondos de lo que está disponiendo, es el de lavado de activos, ¿no? ¿Cuánto declaras tú? Pero ¿cómo vives? Ese es el resumen. Yo gano 100, pero gasto 1000.
evidentemente hay un desbalance, ¿ok? Investiguemos el desbalance y determinemos esos 900 de dónde salieron. El documento es contundente. Ahora cabe preguntarse si el expresidente tiene más argumentos para justificar sus compras inmobiliarias. Y mientras tanto, en el Congreso cuestionaron duramente al expresidente Alejandro Toledo. Sin embargo, algunos integrantes de su partido aún confían en su palabra. Está muy claro el caso de Alejandro Toledo. Que hay hoy día lavado de activos, sí lo hay. Pronto vamos a tener el escenario en que muy probablemente tengamos a 2 expresidentes detenidos. Eso no es bueno para el país. La revelación de nuevas cuentas bancarias, pago de hipotecas y millonarias adquisiciones han puesto al expresidente Toledo y sus contradictorias explicaciones, no solo en el ojo de la tormenta, sino en el blanco perfecto para diversos congresistas. Pero creo que lo que le corresponde al expresidente Toledo es ponerse al costado, pedir una licencia al partido para no involucrarlo, para no contaminarlo, para no dañarlo, y que se someta a toda la investigación. Hemos venido mintiendo desde el inicio, en varios capítulos. Ha sido como un narrador de cuentos que hoy día, al ser el cuento haber terminado, ya no aparece, ya no dice absolutamente nada. 27 de mayo pasado, un confiado expresidente Toledo se presentó en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, en donde intentó sorprender a más de uno con sus afirmaciones. Hay que presumir la inocencia y por eso pido que si existe algo que muestre lo contrario, que me juzgue. Desbarata la cuarta o quinta versión que el expresidente Alejandro Toledo dio sustantivamente en la Comisión de Fiscalización y por lo tanto entonces lo deja con nula credibilidad para cualquier otro elemento. Han pasado solo 3 meses de aquella sesión y hoy las evidencias que implican a Toledo y su entorno en extraños movimientos financieros son abundantes. No me hubiera imaginado que se han estado manejando fuera del ámbito legal semejantes cantidades de dinero que han terminado financiando la compra de propiedades del expresidente Toledo, reconocidas por él mismo. En medio de esta situación, los peruposibilistas Daniel Mora y Renan Espinosa intentaron defender lo indefendible. Para nosotros es una sorpresa y esa es la verdad. Nosotros confiamos en la palabra de él y él dice que no hay nada errado y nada oscuro en esto. Nosotros confiamos ciegamente en lo que él nos dice. Retomaremos este tema más adelante. Otras informaciones en el Congreso cuestionaron duramente al expresidente Alejandro Toledo por el caso de Ecoteva. Sin embargo, algunos integrantes de su partido aún confían en su palabra. Está muy claro el caso de Alejandro Toledo. Que hay hoy día lavado de activos, sí lo hay. Pronto vamos a tener el escenario en que muy probablemente tengamos a 2 expresidentes detenidos. Eso no es bueno para el país. La revelación de nuevas cuentas bancarias, pago de hipotecas y millonarias adquisiciones han puesto al expresidente Toledo y sus contradictorias explicaciones, no solo en el ojo de la tormenta, sino en el blanco perfecto para diversos congresistas. Pero creo que lo que le corresponde al expresidente Toledo es ponerse al costado, pedir una licencia al partido para no involucrarlo, para no contaminarlo, para no dañarlo, y que se someta a toda la investigación. Hemos venido mintiendo desde el inicio, en varios capítulos. Ha sido como un narrador de cuentos que hoy día, al ser el cuento haber terminado, ya no aparece, ya no dice absolutamente nada. 27 de mayo pasado, un confiado expresidente Toledo se presentó en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, en donde intentó sorprender a más de uno. Creo que si existe algo que muestre lo contrario, que me juzgue. Desbarata la cuarta o quinta versión que el expresidente Alejandro Toledo dio sustantivamente en la Comisión de Fiscalización y por lo tanto entonces lo deja con nula credibilidad para cualquier otro elemento. Han pasado solo 3 meses de aquella sesión y hoy las evidencias que implican a Toledo y su entorno en extraños movimientos financieros son abundantes. No me hubiera imaginado que se han estado manejando fuera del ámbito legal semejantes cantidades de dinero que han terminado
financiando la compra de propiedades del expresidente Toledo, reconocidas por él mismo. En medio de esta situación, los peruposibilistas Daniel Mora y Renan Espinosa intentaron defender lo indefendible. Para nosotros es una sorpresa y esa es la verdad. Nosotros confiamos en la palabra de él. Y él dice que no hay nada errado y nada oscuro en esto. Nosotros confiamos ciegamente en lo que él nos dice. Y tras la primicia de 24 horas, se revela además que la hipoteca de la casa de Camacho del expresidente Alejandro Toledo se canceló con dinero de la empresa Ecoteva. Tantas veces Alejandro Toledo y tantas veces sus propiedades. Quiero que quede claro. El expresidente Toledo no ha comprado ninguna propiedad detrás de la señora Eva Fernanberg. La nota de inteligencia financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros, que presentamos ayer como primicia, revela que no solo la casa de playa de Punta Sal del expresidente fue pagada por Eva Fernanberg con dinero de Ecoteva, sino que además la vivienda de la pareja Toledo Carp en Camacho se canceló con los mismos fondos. Yo tengo una casa que hemos comprado con mi esposa hace 16 años, Camacho. Ustedes creo que conocen mi casa, a través de un crédito bancario que estamos pagando y acabamos ahorita ya de pagar la última. Se está configurando el primer caso en la historia de un presidente de la República en que hace una ostentación predial, por llamarlo de una manera, de esta magnitud, ¿no? Según el documento, mediante un cheque de gerencia, la suegra del líder de la Chacana transfirió $217.007 al Banco Scotiabank de nuestro país para cancelar el saldo del crédito hipotecario de la casa de Camacho, que estaba a nombre de Lian Carp. La operación se realizó el mismo 23 de octubre de 2012 y estuvo a cargo del ya conocido representante legal de la señora Fernanberg, David Eskenazi. ¿Cómo haces para que esta billetera pague este crédito? Aparentemente por razones que ignoramos, la señora Eva le da un poder a este señor Eskenazi para que se encargue de estas operaciones. Entonces el señor Eskenazi en ese momento se convierte en la persona habilitada para realizar esta operación. Es decir, el inmueble de Camacho que Toledo adquirió junto a su esposa mediante una hipoteca en noviembre de 1997, lugar en el que reside durante sus estadías en Perú, también fue pagado con los fondos de Ecoteva. Lo revelador es que desde el 2000, fecha en la que se destapó el escándalo Saraí, la residencia fue transferida por el exmandatario y su mujer a nombre de Chantal Toledo, la hija de ambos. Involucrar a mis hijas en esto de que hay una motivación ultra para evadir, eso La rechaza tajantemente. La rechazo y no la admito. ¿Su hija Chantal cuántas propiedades tiene? Ninguna. ¿En Miami no tiene un departamento como se ha dicho en estos días? Por favor. En el mismo documento de carácter confidencial, vuelve a saltar a los escenarios Avid Anón, el jefe de seguridad personal y hombre de confianza del mandatario de la Chacana. Todas las cuentas y movimientos de Ecoteva fueron supervisadas por el israelí, quien inclusive tenía capacidad de decisión. Y generalmente los propietarios nombran a título de representante quienes van a mover sus cuentas, pero lo que se mantiene oculto es quién es el dueño. Resulta que el verdadero y todavía desconocido dueño de Ecoteva autorizó que en Costa Rica Danone retire dinero de la cuenta a plazo fijo de la empresa de manera anticipada. Es decir, Ecoteva perdía dinero, la actitud era sospechosa y la fuente de inteligencia de dicho país alertó al nuestro para que se congelen las cuentas. Todo este entorno cercano de Alejandro Toledo alrededor de Ecoteva, lo que hace es, aparentemente lo que hace es funcionar alrededor de los intereses de Alejandro Toledo, ¿no? Suele decirse que en el Perú no hay cadáveres políticos, pero ante las pruebas, Alejandro Toledo estaría cavando su propia tumba. En primer lugar, porque la mentira se hace cada vez más evidente, ¿no? En segundo lugar, una movilización o un flujo de $17 millones, no creo que él tenga las posibilidades de probar, de acuerdo a los ingresos que ha tenido en los últimos años,
de acuerdo a las actividades nacionales e internacionales que él suele decir ha desarrollado en el terreno académico, les va a ser muy complicado probar esa cantidad de dinero, ¿no? El delito que aparentemente tipificaría, si es que uno no puede justificar los fondos de los que está disponiendo, es el de lavado de activos, ¿no? ¿Cuánto declaras tú? Pero ¿cómo vives? Ese es el resumen. Yo gano 100, pero gasto 1000. Evidentemente hay un desbalance, ¿ok? Investiguemos el desbalance y determinemos esos 900 de dónde salieron. El documento es contundente. Ahora cabe preguntarse si el expresidente tiene más argumentos para justificar sus compras inmobiliarias. Y tras este escándalo, el expresidente Alejandro Toledo no ha brindado ninguna declaración a la prensa. Sin embargo, el diario El Comercio trató de comunicarse con él y esto fue lo que sucedió. Escuchen. ¿De parte de quién? De Sebastián Ortiz, periodista del Comercio de Lima, Perú. En este momento está en una reunión, Señor Toledo, solo le quería hacer un par de preguntas acerca del informe de la Unidad de Investigación Financiera que ha salido hoy en Lima. ¿Aló? ¿Aló? ¿Está en una reunión ahorita, por favor? ¿Y en cuánto tiempo lo podría volver a llamar? No sé, está en una reunión de las facultades. Ya, yo vuelvo a llamar, gracias. Saque usted sus propias conclusiones. El sociólogo Jaime